6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Como siempre, iniciamos el programa con una especie de balance sanitario. Sanidad confirma que tenemos casos activos por coronavirus 10.476 en todo el país. En las últimas 24 horas se han declarado 4.503 nuevos casos de coronavirus y se declara como cifra cierta de fallecimientos 184 personas en las últimas 24 horas. Es decir, que debemos estar, desde que decayó el estado de alarma, en unas 2.600 y algunas más personas fallecidas en esto que, bueno, pues que no es ninguna broma, ¿eh? Ya son 2.600 los fallecidos, que las cifras siguen subiendo, que eso es lo que les tiene que quedar en el control estratégico de la pandemia, siguen subiendo las cifras y esto no está bajo control. Los que me escuchan desde Madrid tienen que saber que en las últimas 24 horas 1.500 nuevos contagios, eso en las últimas 24 horas. Vamos a, si acaso, al conflicto sanitario escolar, que todavía no está abierto, pero que, mucho me temo, va a dar mucho que hablar en los próximos días y semanas. Hay que ponerse las barbas a remojar cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha sucedido. Van a ver imágenes de los colegios en Francia. Han cerrado 22 escuelas en Francia. En Francia arrancaron los colegios el pasado lunes y ya son 22 las que han tenido que echar el cierre por niños que daban positivo por contagios de los escolares y, por lo tanto, pues ellos han tenido que tomar medidas en esos 22 colegios. Hay que poner las barbas a remojar porque aquí, donde más o menos esta entrada en el mundo de la educación se ha improvisado y mucho y hay poco concierto entre normas y normas, luego verán por qué les digo esto, porque la supuesta autonomía de las autonomías, valga la redundancia, ha quedado en nada. Ahora tienen, para cerrar una escuela, las autonomías tienen que pedir permiso a las autoridades sanitarias. Pero bueno, en cualquier caso, las medidas tomadas por CELA están pues a la vista de todos y todos tenemos mucho miedo de que los chavales vuelvan al colegio. A una CELA que, por cierto, les cuento que en Moncloa la llaman crisantelmo, debe ser por su aspecto así como lúgubre y de cementerio. En cualquier caso, en España ya hay un centro escolar que no va a abrir. Es en Benacazón, en Sevilla también van a ver imágenes de ese centro. En Sevilla ya les digo que no va a abrir porque ha habido un positivo exactamente de la directora del colegio, con lo cual ese centro se ha declarado incapaz de empezar a recibir escolares y la verdad es que la situación está compleja. Y Madrid, que, como les digo, en las últimas 24 horas 1.500 nuevos contagios, ha tomado medidas un tanto restrictivas que vamos a comentar ahora con don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Don Enrique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, unas medidas que tampoco son mucho, ¿no? Sí, bueno, la verdad lo que hemos hecho al tomar la decisión sobre ampliar el grado de restricción en algunos sectores ha sido pues valorar desde la última orden que habíamos sacado de la Consejería de Sanidad, pues ver exactamente dónde detectábamos más casos de transmisibilidad del virus y tomar decisiones un poco para tratar de contener y de conseguir controlar a coronavirus. Principalmente va en la reducción en algunos ámbitos, en culto, en velatorios, en bodas se eliminan también algunos elementos, la barra se reduce al 50% y luego, bueno, son medidas que yo creo que van un poco en consonancia de la situación epidemiológica y asistencial que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a ese aspecto. Ha dicho usted en algunas declaraciones, esta mañana le oí contar el número de brotes que tenemos, será bueno insistir en ello en Madrid y también en el número de personas hospitalizadas que usted nos va a contar, si es tan amable.
Sí, nosotros a día de hoy, desde que se produjo, digamos, esta segunda fase de contagios que empezó en las primeras semanas de julio, hemos tenido 101 brotes, de los cuales tenemos ya 60 de ellos están controlados, solo hay 41 activos, y tengo que decir que la inmensa mayoría de estos brotes, cerca de un 80%, se producen en el entorno familiar o podríamos decir social, que son los lugares donde más detectamos que se producen brotes. No son de gran número de casos, pero es cierto que sí que se produce esa transmisibilidad. Y luego, a nivel asistencial, que realmente son los parámetros tanto pues de hospitalización, de UCI, como de las personas que por desgracia fallecen por coronavirus, son los únicos parámetros que se mantienen estables en cuanto a la manera de contarnos cómo se comporta la pandemia en nuestra región. A día de hoy tenemos aproximadamente, el dato fluctúa según el día, pero bueno, unos 225 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Solo hay un hospital que tiene más de 20 pacientes, el resto están por debajo de esa cifra, y luego estamos alrededor de unos 1.950 pacientes en planta en las unidades de hospitalización. Es una cifra que ahora también, para que nos hagamos una idea, aproximadamente podría ser el 15% del pico máximo que vivimos en el mes de marzo, lo cual hace muy claro cuál es la dimensión que toma ahora en este momento la pandemia dentro de nuestra región en comparación con los meses de marzo y de abril. Las medidas van a entrar en vigor el día 7. ¿Qué espera usted, por ejemplo, de la próxima semana? ¿Qué previsión razonable puede hacerse de la próxima semana? Bien, nosotros hacemos una monitorización diaria de los datos, tanto epidemiológicos como asistencial, puesto que ahora ya nuestra capacidad de detección y de rastreo cada vez va siendo mayor. Hacemos casi un estudio, y sin tan casi, estamos haciendo a nivel censal, casi calle a calle. Entonces, nosotros el comportamiento que estamos viendo de la pandemia, sobre todo en estas 2 últimas semanas, que es el crecimiento es muy pequeño, e incluso en algún día hemos diagnosticado menor número de contagios que en días de la semana pasada, con lo cual lo que nos hace, y siempre desde la prudencia, es valorar que probablemente estemos en una fase de meseta. Ahora lo notamos a nivel de esa detección de contagios, y probablemente con una semana posterior, puesto que ese es el tiempo medio de hospitalización, lo veremos en los pacientes que tenemos en planta y posteriormente en pacientes en UCI. Nosotros lo que esperamos, y siempre esperando a valorar cómo va a ser la vuelta al colegio, la vuelta a las universidades, valorar exactamente si esa tendencia se mantiene e incluso conseguimos que disminuya el número de casos, lo cual sería muy buena noticia. Y luego, todas estas medidas que estamos tomando, haremos una revisión cada 15 días, pero insisto que esa monitorización la hacemos a diario, porque es fundamental tomar el pulso desde el punto de vista epidemiológico, aumentando esa capacidad de detección y viendo esos casos nuevos, y también desde el punto de vista asistencial, ¿no? Cómo se comporta en las camas de hospitalización, en las camas de UCI, y también los pacientes pendientes de urgencia, y conjugando pues esos dos valores importantes, epidemiológico y asistencial, pues siempre tomar las decisiones estratégicas de cara a futuro que nos sirvan para precisamente contener la pandemia. Don Enrique Ruiz Escudero, es usted muy amable, le agradezco mucho que nos haya explicado en directo esas medidas, y mucha suerte para los días posteriores y para las semanas posteriores, que van a ser cruciales. A ver si metemos esto en vereda, porque los datos de hoy a nivel global y también en Madrid pues demuestran que el virus sigue subiendo, por lo menos en un grado de infectación de la gente, aunque por suerte pues no con la gravedad que tuvimos en la primera oleada, desde luego, nada que ver. Muchas gracias, muy amable, un abrazo le mando. Vale, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y seguramente ustedes querrán una concreción de esas nuevas medidas que el día 7 entrarán en vigor en Madrid. Van a ver ahora un trabajo que hemos preparado en el que se lo contamos.
El coronavirus continúa avanzando de nuevo en esta segunda ola en la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la capital ha decidido implantar nuevas medidas más estrictas a partir del próximo lunes 7 de septiembre. El Gobierno de la capital restringe las reuniones privadas en cualquier espacio abierto o cerrado a un máximo de 10 personas. Se fija en un máximo de 10 personas no convivientes tanto en espacios públicos como en espacios privados. Se reducen los aforos del 75% al 60% en velatorios y en los entierros 50 personas como máximo. A los velatorios pueden acudir 50 personas si se encuentran al aire libre y 25 en espacios cerrados. Y los entierros o cremaciones, el máximo son 50, que pueden acudir son 50 personas. Las bodas también reducen su aforo. Además, solo se realizarán con consumo de bebida y comida en mesa con los comensales sentados y no se permitirá el baile ni la instalación de barras. La ceremonia nupcial y otras religiosas, más de lo mismo, pasan de un 75 a un 60% de aforo. Para garantizar el adecuado cumplimiento de la distancia en hostelería y restauración, se introduce una precisión respecto a la manera de computar la distancia entre mesas, tanto en el interior como en la terraza. Debe respetarse una distancia de 1,5 metros entre las sillas de dos agrupaciones distintas, es decir, nada de cumplir la distancia entre mesas, sino de una silla a otra, y la barra reduce su aforo. En cuanto a las visitas a museos en grupo, como mucho, serán de 10 personas. Y también hay nuevas medidas para el ámbito sanitario, porque el Gobierno regional tendrá preparados hoteles medicalizados para pacientes contagiados leves o sus familias. Se duplicará el número de los rastreadores en la región, pasando de 560 a casi 1.100. Y se ampliará la capacidad diagnóstica con la compra de 2 millones de pruebas rápidas para facilitar el diagnóstico de los pacientes. Está en marcha la construcción del nuevo hospital de emergencias, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ya se encuentra a un 33% de su ejecución y que permitirá atender catástrofes y epidemias de todo tipo. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que la situación es estable y controlada, pero que no debemos bajar la guardia. Bueno, pues antes de hablar de Madrid y de hablar con el consejero Ruiz Escudero, estábamos en Sevilla, donde les contábamos que hay un colegio que se llama Blancanieves, en Benacazón, que no va a poder abrir porque la directora ha dado positivo y bueno, pues están analizando si el resto de los docentes tal. De momento no abren. Y ahora van a ver imágenes de cómo el profesorado, también en Sevilla, se hace los preceptivos test PCR. Ahí están pues en unas colas razonables, acudiendo a poner el dedo, a pincharse y a ver cómo está la cosa para garantizar que al menos al principio no sea un problema a los docentes y los administradores de los centros cuando lleguen los chavales a los primeros días de clase, que como siempre en fin, van a estar mirados con lupa por todas partes. Bien. En el territorio, digamos, internacional hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en nuestra bitácora de gobernación de lo que es el virus. Por ejemplo, lo dicho por una de las altas funcionarias de la OMS, Margaret Harris. Viene a decir esta señora que a mediados del 2021 habrá vacunaciones masivas, se podrán administrar vacunaciones masivas. Escuchamos a la responsable de la OMS. In terms of realistic timelines, we're really not expecting to see widespread vaccination until the middle of next year. This phase 3 must take longer because you need to see how truly protective the vaccine is. You also need to see how safe it is. You need to understand whether there are things that there are earlier phases you do look at safety, and you look at safety very, very carefully before you go into the phase 3. But you need to be following safety at all stages. So that makes it a longer process. Y en el terreno de los conocidos paneuropeos hay que hablar de Silvio Berlusconi, el magnate de la televisión italiana, el que fue presidente del Consejo de Ministros italiano, está hospitalizado. No está grave, pero el COVID le ha afectado y ha tenido que ser hospitalizado, y como es un tipo pues, que lleva tantos años en la política italiana y en los negocios internacionales, dejamos aquí constancia y como a todos los afectados le deseamos una pronta recuperación.
Y hablemos de algunos países que se debaten intensamente, mucho más intensamente que en Europa, mucho más y por encima de las segundas oleadas, que a España no le van nada bien, pero que bueno, que en cualquier caso en Europa no van tan mal las cosas. Tenemos que hablar de Brasil. En Brasil han llegado ya a 4 millones de casos de infecciones por COVID. Brasil ha superado este jueves los 4 millones de casos acumulados del nuevo coronavirus, mientras que el número de fallecidos es ya de 124.614, tras confirmar en el último día 834 muertes más, según ha revelado el Ministerio de Salud de Brasil. Las autoridades sanitarias han comunicado que la cifra de casos confirmados es ya de 4.041.638, después de los 43.773 contagios que se han diagnosticado en las últimas 24 horas. El número de personas que ha superado la enfermedad también ha ido en aumento y son ya 3.247.610 los pacientes que han sido dados de alta desde que comenzó la pandemia en Brasil, con aquel primer caso registrado en Sao Paulo a principios del pasado mes de marzo. A su vez han añadido que hay todavía 669.414 personas bajo supervisión médica. Pese a alcanzar los 4 millones de casos, Brasil ha experimentado en los últimos días un descenso de los contagios en el 70% de las 234 ciudades con más de 100.000 habitantes, según un estudio elaborado por un diario brasileño. En el 41% de esas regiones la situación es estable, mientras que el 29% de ellas están en desaceleración, con el número de nuevos casos en considerable caída. Bueno, aquí hace unos días les dijimos que nos parecía una vergüenza lo que dijo al IBEX el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Les dijo que había 2 millones de niños en España que estaban en la pobreza, como si España con los niños, como si las familias aquí no ocuparan un papel central, afortunadamente, que nos ampara, que nuestro verdadero escudo no va a ser nunca el gobierno de Pedro Sánchez, ni el Estado, ni nada, son las familias. Lo vimos en la crisis de 2007, lo estamos viendo ahora y afortunadamente creo que hay musculatura para que lo tengamos siempre presente. Esa imagen de niños biafreños que pintaba Pedro Sánchez y de una situación que pintaba que parece el homolodor que Stalin decretó sobre Ucrania, pues no se corresponde. Por si acaso no lo recuerdan, lo que desde mi punto de vista fue un detalle de mal gusto de Pedro Sánchez y de desconocer la cohesión de la sociedad española gracias al elemento central que son las familias, se lo pienso recordar. Hay que acabar con la pobreza severa. Por ejemplo, entre los niños de nuestro país, más de 2 millones de niños sufren pobreza infantil. Como hemos empezado a hacer, por cierto, gracias al esfuerzo de todo el Gobierno de coalición, con la aprobación de una medida inédita como es el ingreso mínimo vital. En su día les dije a todos ustedes que si esto era verdad, lo incongruente es que el presidente se fuera de vacaciones a La Mareta o que se fuera de vacaciones al Coto de Doñana o que viniera con este moreno desafiante, que lo suyo, si eso fuera así, hubiera sido pues no hacer vacaciones y que todo su ejecutivo, ante esa imagen apocalíptica de más de 2 millones de niños en estado de pobreza, pues no sé, arbitrar algún tipo de dispensario social de alimentos que aliviara esa situación, que por cierto no parece que sea un dibujo de la realidad. De todas maneras, es cierto, los comedores sociales están que apenas dan abasto porque hay muchos españoles condenados, y ahí sí también podría hacer otra cosa, no solo preocuparse de boquilla de los niños, sino de las familias que se han quedado atrás y que no son más fuertes hoy, como dice la propaganda institucional del gobierno de Sánchez, sino todo lo contrario. Hoy hemos querido verlo por nosotros mismos y Alberto Soto se ha ido a uno de esos comedores sociales. Vamos a ver qué nos cuenta. El padre Gonzalo abre las puertas de su parroquia para ayudar a los demás. La gente como Marlene lleva meses buscando trabajo y no la llaman. Como tengo 2 niños, pues vengo a solicitar un poco de ayuda al padre. Silvia tiene 3 hijos y en casa están todos en el paro. Pagas las cosas básicas y te quedas sin dinero. O sea, la primera semana del mes y si llega ya estás deseando volver a cobrar. Es también el caso de Mari Carmen. Asegura que no tiene ingresos. La única ayuda a los alimentos que me está dando, gracias a Dios, la parroquia, porque nadie me está ayudando. Yo tengo 3 niños. Y en parroquias como esta de San Juan de Dios en Vallecas ayudan cada mes a más de 800 familias, una demanda que ha crecido por la pandemia. Marlene nos enseña su certificado. Con él le llenan el carrito con alimentos básicos, productos de limpieza y para el bebé
todos citados con horas para evitar las aglomeraciones. De eso se encargan los voluntarios. José, trabajo y ayuda sin parar, ¿no? A ver, ¿qué remedio? hasta que termine. Sí. Comandados por Gonzalo, que es testigo de la situación de las familias del barrio. Están subiendo, pero no tan, digamos, desorbitadamente. Pero sí que se están mostrando heridas muy profundas. Son una ayuda temporal porque no quieren crear una costumbre entre los vecinos y les animan a seguir buscando un empleo. Te dan un poquito de alegría cuando los ves, sobre todo cuando vienen y te dicen, mira, a lo mejor ya no lo necesito, que he encontrado un trabajo. ¡Guau! Entonces te da un subidón impresionante, impresionante. Situaciones que la crisis agrava en comedores sociales y también en parroquias, pero el padre Gonzalo lanza un mensaje claro. La esperanza es lo último que se pierde y que la última palabra nunca jamás la tendrá ni el coronavirus ni ningún tipo de enfermedad y de muerte. ¿Cuánto podría aprender Peter si escuchara a la gente de la calle? ¿Qué razón tiene esa señora que dice, qué alegría cuando alguien dice que tiene empleo, que recobra el empleo? Danos trabajo, no nos des escudo social, ni ayudas que no sé qué, no. Simplemente danos trabajo y con eso ya nos apañamos. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Apañarnos. Y no podemos hacerlo pues, por culpa de una situación económica absolutamente desbordada y negativa que nos azota en general a todos en España. Bueno, a continuación me gustaría hablar de la situación en la que se encuentran los médicos. Los médicos son el primer elemento para combatir lo que nos venga de la segunda oleada o si en el otoño empezamos a tener una oleada pues, más virulenta o un desborde en los centros hospitalarios. Lo vamos a hacer con don Gabriel del Pozo, que es secretario general de CEMS. CEMS es uno de los sindicatos de médicos que se ha caracterizado y que ha hecho hoy una nota pública reclamando algo sorprendente. Oiga, que aquí sigue faltando de todo, más o menos. No sé si don Gabriel lo resumo bien o exagero. No, lo resume bien. Seguimos teniendo, ya hemos hablado en varias ocasiones. Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Perdón. No debiera haber sido yo el que empezara de ese modo. Sí. Y luego, pues es verdad, o sea, seguimos lo mismo. Desgraciadamente esto es como decíamos ayer, ya en otras ocasiones hemos comentado y seguimos echando en falta lo mismo que hemos tenido todas las veces. Esto es una falta de planificación. Aquí vamos poniendo parches a cada agujerito que nos aparece en el barco, pero no estamos teniendo cuidado de que el barco no se nos agujeree y ahí es donde estamos. Bueno, vamos a analizar eso un poco más a fondo. Medios. En el territorio medios, los EPIs, todas esas cosas que se han reclamado, que ustedes al principio no tenían, ahora cabe imaginar que se ha hecho una reserva de eso que no nos debiera preocupar. ¿Esto es así? A mí me preocupa que realmente no se haya hecho. En teoría sí que se ha hecho esta reserva, pero ya nos hemos encontrado en algunas comunidades con que se toman muestras para hacer las pruebas PCR pertinentes y luego no hay los reactivos para hacer estas muestras. Luego algo está pasando y no quisiera que en el resto de material, como puedan ser EPIs, como puedan ser fármacos, como puedan ser respiradores para las UBIs, si hay que montar más camas, como pasó la otra vez, pues que nos encontremos con que estamos desbordados como la otra vez. Se nos ha dicho que sí, pero tampoco parece que cuando están surgiendo necesidades estemos tan solventes como se nos dice. Señor del Pozo, y en el territorio de lo humano, ¿están reforzadas las plantillas? ¿Hay planes de refuerzo de las plantillas? ¿Hay disparadores de alarma por si acaso se necesita? ¿Eso está previsto? ¿Qué saben ustedes de eso? No se hizo ninguna previsión. O sea, ha sido una mentira, ha sido una falacia lo que nos han contado todas las administraciones y en todas las comunidades. Realmente el tema era que cuando salieron los MIR de esta jornada se tuvo oportunidad de hacer contrataciones y se les ofreció unos contratos muy precarios, de muy mala calidad, que hicieron que estos compañeros no cogieran estos contratos y que huyeran hacia otras salidas, no dentro de la sanidad pública. Entonces, ahora se hablaba de contratar rastreadores en todas las comunidades y la experiencia que tenemos, las notas que tenemos de todos los sindicatos confederados, es que el número de rastreadores que se han contratado han sido muy por debajo de los que se dijo
y muy insuficientes para lo que se necesita. Ahora, hoy precisamente en la Comunidad de Madrid, el consejero habla de una contratación y de doblar el número de rastreadores necesarios, pero es que parece que estamos esperando a que nos dé la cornada al toro para quitarnos de en medio. No estamos haciendo ninguna previsión previa. Desde CEMS, ¿hay algún planteamiento de revisión de las actitudes no digo de los médicos, digo del sistema sanitario, en el que todavía algunos nos acordamos de algunas acusaciones tremendas, ¿no? Gente que por tener una edad no entraba en el hospital, o gente que pues era condenada en las residencias a recibir paliativos, y tengo yo la sensación de que la conexión entre las residencias de ancianos y la atención primaria debiera ser una de las cosas que hubiera merecido entrar ahí a fondo y reforzarla, porque demostró eso que no funcionaba. No sé qué pasará ahora con las escuelas, también las escuelas de algún modo dependen de esa atención primaria. ¿Cómo está ese tema? Pues está igual que estaba antes. Es que realmente el problema es que no se ha reforzado, o se ha reforzado muy por debajo de lo que se necesitaba a todos los niveles. La atención primaria, que es la que ahora mismo, afortunadamente, es donde se está conteniendo estos nuevos picos que nos vamos encontrando y no están llegando de forma masiva al hospital, está desbordada, está sobrepasada, y es que no se le ha dotado de medios, pero sí se le ha dotado de más necesidades de trabajo. Es decir, se le han puesto más cometidos de los que tenía, pero con los mismos profesionales. Esto no se estira, esto no es un chicle, llega hasta donde llega la capacidad de un profesional, pero no le puedes dar de forma ilimitada más trabajo a realizar en el mismo tiempo y con los mismos medios. O sea que hemos aprendido poco de algunas cosas que vimos que no nos gustaban nada, por ejemplo, recetar cosas por teléfono o que no te cojan el teléfono, en fin. ¿No ha habido refuerzo en ninguna de esas cosas? No, ha habido unos refuerzos muy escasos. Seguro que las administraciones sí que dicen que ha habido refuerzos, porque evidentemente en cuanto tú contrates dos ya es plural, ya son refuerzos, pero no significa que esos sean los necesarios. No ha habido los refuerzos necesarios, ni mucho menos, están muy por debajo de lo que se necesitaba, y entonces el problema es que no vamos a ser capaces de dar soluciones si es que se precisan. O sea, la gente llega donde llega, los esfuerzos llegan donde llegan, la otra vez, durante mucho tiempo se tira de los héroes, pero es que son profesionales, no son héroes. No estamos en gente que pueda hacer más de lo que hace, no tienen alas, no tienen varitas mágicas. Los médicos somos gente que tenemos una formación, que tenemos unos conocimientos y aplicamos nuestros conocimientos, pero tenemos unos límites. Somos humanos, y como humanos ya previamente la otra crisis nos sobrepasó muchísimo. Nos hizo hacer un sobreesfuerzo psicofísico muy importante, pero eso no se puede mantener en el tiempo, todos lo sabemos. O sea, un deportista tú le puedes pedir que haga un sobreesfuerzo un tiempo, llega un momento en que su organismo se agota, el nuestro también se agota, a nivel físico y a nivel mental, y necesitamos refuerzos, y es lo que no se ha. O sea que estamos al albur de que el virus no se vuelva letal y grave en una tercera oleada, la que se dijo que iba a venir en octubre, y entonces estaremos donde estábamos, según usted me declara, ¿no? Ojalá no, la previsión no sea esa. Claro. Nuestras peticiones no serían esas, pero nuestro miedo sí que es ese, que no hemos avanzado nada. No se ha dado pie a los profesionales a poder participar en diálogos con las administraciones, ni con el gobierno central, ni con muchas de las administraciones autonómicas, para buscar alternativas, para buscar soluciones. No se ha cuidado a los profesionales, se les ha dado la enhorabuena filosófica y ahí se ha quedado. Y el profesional, como cualquier otro, pues necesita ayudas, necesita apoyos, necesita encontrarse seguro y con medios. Doctor Gabriel del Pozo, pues muchísimas gracias, porque hablando se entiende la gente, y los problemas, si no se declaran, se formulan y se conocen, luego resulta que nos llevamos todos a engaño, y es bueno que alguien hable y ponga estas contradicciones y esta falta de musculatura de nuestro sistema sanitario al claro. Muchísimas gracias y le deseo muchísima suerte y buen fin de semana.
Gracias a ustedes, un saludo. Un placer. Bueno, señores, pues así está la cosa, que no es para que nos tranquilicemos, ya lo entiendo, pero es lo que hay, y tenemos la obligación de contarles lo que hay, ni exagerarlo ni dejarlo en menos de lo que es. Eso no es de recibo, no lo van a encontrar en esta casa. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta de publicidad, apenas unos minutitos, vamos a hablar de esa otra gran noticia del día, una noticia económica que es pues, un calendario bastante rápido de fusión entre la entidad que equivale a 3 partes la otra, CaixaBank, que se va a hacer con Bankia. Se va a hacer con Bankia, Goyri Irigoyen, que es el presidente de Bankia, va a ser el presidente de la... Esto es un poco raro, pero va a ser así, el presidente de la entidad que acabe surgiendo, que va a ser el primer banco europeo, que va a tener una cantidad de empleados espectacular, tantos como 51.000, de los cuales ya hay pues, una previsión de deshacerse de un exceso de plantillas que algunos calibran en unos 1.400, pero bueno, de eso hablamos luego. Bueno, pues estamos no solo en el día en el que empieza a andar el mayor banco de España, el que sale de la fusión de CaixaBank y Bankia, sino que estamos en el día en el que se empieza a desbaratar el mapa bancario que así teníamos considerado hasta ahora. Esta es una fusión que será la primera, que habrá más, y que dibuja un nuevo escenario. En cualquier caso, características de este nuevo escenario. Pues tenemos que el grupo Caixa, que es un grupo extraordinariamente potente y que tiene pues 2 veces o 3 los activos de Bankia, se fusiona con ese otro gran, el hijo de Caja Madrid, Bankia, Bueno, y conformarán pues una entidad que va a tener pues unos activos mucho más potentes que el resto de los bancos del área financiera española, 563.000 millones frente al número 2, que sería el BBVA con 365.000 millones y después viene el Santander con unos 323.000 millones. Bueno, como les digo, esto lo cambia todo. Es muy interesante que esa, digamos, desproporción entre la Caixa y Bankia, que es 3 por 1, en que el presidente de la nueva entidad vaya a ser Goyri Irigoyen, el que venía siendo presidente de Bankia, que estaba en pleno proceso pues, de ayuda con dinero público. Ya saben que fue rescatada, que los españoles invertimos en Bankia unos 60.000 millones y ahora se trata de saber cuál es la ecuación de compra de ese 62% que tiene el Estado a través del FROB en Bankia, cuánto termina pagando el comprador, que es CaixaBank. No se sabe exactamente, algunos hablan de 6.500 millones, que bien le vendrán al Estado en cuanto a ingresos inminentes, pero que hay que recordar que esa cifra es 10 veces menos que los 60.000 millones que nos costó a todos los españoles el reflotamiento. Después de ese rescate o compra de esa participación que el Estado mantiene en Bankia, pues CaixaBank y Bankia volverán a ser, bueno, CaixaBank nunca dejó de serlo, una entidad completamente privada, sin participación estatal, y esto tiene mucho de interés porque de una manera, digamos, no prevista, las expectativas que tenía buena parte de la izquierda española de construir a partir de Bankia un gran banco público se vienen al garete. Luego se lo contaré con más detalle, pero antes vamos a analizar lo que sabemos hasta ahora de la fusión que han declarado como objetivo CaixaBank y Bankia y que cuenta ya con el apoyo del Gobierno. CaixaBank y Bankia estudian emprender un proceso de fusión con el fin de aumentar su rentabilidad ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Fuentes de ambas entidades eludieron hacer comentarios sobre la posible operación que sería anunciada en los próximos días a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tal y como adelantan El Confidencial y el diario Ara.
La fusión de CaixaBank y de Bankia, tercera y cuarta entidad por tamaño del sector financiero español, daría origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados, lo que propiciaría significativas sinergias. Según los planes puestos sobre la mesa, la Fundación La Caixa controlaría un 30% del grupo resultante de la fusión, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria bajaría su peso de casi el 62% actual al 14%. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha afirmado que estudiará la eventual fusión de CaixaBank con la entidad nacionalizada, atendiendo fundamentalmente a factores como la generación de valor y la optimización en la recuperación de las ayudas proporcionadas en el rescate. Con esta noticia, las acciones de Bankia se disparaban un 31% y las de CaixaBank un 10%, pasados unos minutos de la apertura de la bolsa. En concreto, los títulos de Bankia se anotaban un alza del 31,76% hasta 1,365 euros, tras haber iniciado la sesión con un alza del 14,38%, mientras que lo de CaixaBank ampliaban también su subida del 7,03% de la apertura al 10,49%, marcando un precio de 2,11 euros. Bueno, hay otro elemento importante. Como pueden imaginar, la Generalitat no ha perdido un minuto en reclamar que la sede de CaixaBank y de la resultante vuelva a Cataluña. La sede está ahora mismo en Valencia y va a seguir en Valencia, según han confirmado fuentes conocedoras de las líneas maestras de este acuerdo de fusión, que todavía algunas están por ser concretadas, sobre todo la que toca al porcentaje que se va a terminar quedando el FROB en la entidad resultante o de cuál es el porcentaje que CaixaBank compra al FROB. Reacciones. El Partido Popular ha bendecido también la operación, que le parece positiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a oír ahora de boca de Elvira Rodríguez? Si la fusión de la Caixa y Bankia sale adelante, será una noticia positiva para la economía española. Necesitamos un sistema financiero fuerte, competitivo y bien gobernado. Frente a las ensoñaciones marxistas de una parte del gobierno en relación con la banca pública, creemos que operaciones como esta son una garantía para que fluya el crédito y para que tengamos un entorno de mayor solvencia, eficacia y eficiencia, muy necesario para los difíciles tiempos que van a venir. Bueno, y en parte, si miran el perfil de José Ignacio Goyri Golzarri, resulta que el que va a ser presidente de la entidad fusionada es el campeón de la gestión de anteriores operaciones de fusión en las finanzas españolas. Lleva a sus espaldas más de 20. Y hombre, es un hombre con una enorme experiencia en lo que podríamos llamar los problemas que parece que va a tener el sector bancario en un futuro reciente. Y como decía Elvira Rodríguez, digamos que la parte interesante de toda esta operación de dos entidades financieras es que pincha el globo del banco público en el que quería convertir Bankia. Podemos la quiere y la quería, pero sobre todo insistía mucho en 2018, en abril del 2018, marzo de 2018, la campaña de las elecciones de abril del 18, el propio Pablo Iglesias daba mucho la matraca con esto de que Bankia teníamos que hacer sobre el pilar de Bankia un gran banco público. Por si acaso no se acuerdan, vamos a recordarlo. Los ciudadanos tuvieron que gastarse muchísimo dinero en Bankia. El gobierno del Partido Popular nacionalizó Bankia. La pregunta es, ahora que nos hemos gastado el dinero en sanear Bankia y ya está nacionalizada porque lo hizo el Partido Popular, ¿qué sentido tiene permitir que Bankia se privatice otra vez? Decía Eduardo Galeano, las bancarrotas se socializan y sin embargo las ganancias se privatizan. Eso es esperable en un gobierno de esta gente. En un gobierno progresista creo que lo sensato sería tener una banca pública. Le pido cierta coherencia. No volvamos a esa época en la que el Partido Socialista dice una cosa en la oposición y hace otra en el gobierno. Bueno, eso era en 2018, a marzo, abril de 2018. Actualmente, ¿qué dice Podemos? Bueno, pues ha recibido muy mal esto. Esto es una mala noticia, según decía hoy Nacho Álvarez. Nacho Álvarez es el hombre que negocia los presupuestos en nombre del Gobierno y de la facción del Gobierno de Unidas Podemos. Y que es el número 2 de la formación de Pablo Iglesias, decía que esto ha sido una mala noticia. Bueno, en cualquier caso,
la noticia va para adelante y bueno, no le vendrán mal algunos ingresos a la hacienda pública de todos los españoles si es que salen de esa operación entre CaixaBank y Bankia, que espero yo que sí. Bien, por ahora vamos a dejar, luego en Pulso Económico hablaremos más técnicamente de esta operación, de la fusión y de lo que va a ser el origen de una reformulación del mapa bancario, pero hay que hablar de otros asuntos políticos. Por ejemplo, la reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Van a ver imágenes de la llegada de Sánchez a esa reunión convocada por él después de aquel encuentro que tuvimos en el monasterio, en el que era absolutamente una exigencia que fuera presencial. Ahora ya ha podido ser telemático, entonces también podía haberlo sido, pero a él no le convenía. En cualquier caso, ahora van a ver también a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, convertida verdaderamente en una especie de referente cuando todos miramos hacia atrás y queremos encontrar a una oposición a las cosas que se están haciendo mal. Pues mira, no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, porque paga por ello. Pues resulta que Isabel Díaz Ayuso es esa oposición que todos queremos ver. Bueno, en cualquier caso, se han reunido, ya lo han visto, para ver qué pueden avanzar las comunidades autónomas. Y mira tú por dónde resulta que en ese primer encuentro ya no les llega la camisa al cuerpo con la vuelta al colegio de los estudiantes, y como no les llega la camisa al cuerpo han tomado algunas decisiones. Y esas decisiones van directamente en contra de lo que se nos había informado previamente. Se decía, hombre, las comunidades autónomas son soberanas en el manejo de lo que es las medidas sanitarias y escolares que se tengan que tomar. De hecho, se ha acusado y mucho al Gobierno de parapetarse, de esconderse tras las comunidades autónomas para no tomar decisiones. Bueno, la gente está tan preocupada con lo de la vuelta a la escuela de los chavales y las chavalas que hoy el anuncio lo hacía ella, era la comidilla de toda la mañana en términos políticos. Para cerrar un colegio, las comunidades autónomas van a tener que pasar por la supervisión de las autoridades del Ministerio de Sanidad. Es decir, que de la supuesta soberanía de las comunidades autónomas para tomar decisiones sobre sus colegios, de los cuales tienen la mayor parte de ellas, si no todas, competencias exclusivas, la va a seguir teniendo Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Y el ministro de Sanidad es el que lo ha contado públicamente. Vamos a escucharle. Necesidad de abrir la educación presencial, en la línea de lo que se acordó el 27 de agosto pasado con los consejeros de Educación y consejeros de Salud. En segundo lugar, se ha constatado que hay una guía, un protocolo común acordado en el seno de la Comisión de Salud Pública, que es verdad que vamos a ir actualizando y revisando y perfeccionando sobre cómo hay que actuar y reaccionar cuando se produce un brote en un centro educativo. Sí que ha habido una consideración en el sentido de decir, hombre, si hay que tomar, que pensamos, vamos, desde luego hoy no hace falta, pero si llegara el caso que hay que tomar una medida drástica de suspensión generalizada en alguna comunidad autónoma, la conveniencia y la pertinencia de hablarlo entre todos, porque esto tiene repercusiones en otros territorios. Muy bien, pues así se lo hemos contado. Y el otro rango de actualidad que tenía muy preocupados a 700, 800.000 españoles, se van a extender los ERTEs. Se nos ha venido prometiendo durante esta semana, y lo ha hecho esta señora tan alegre que ven ahí, no sé por qué está tan contenta, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, se nos había dicho que hoy se llegaba sí o sí a un acuerdo de extensión. Ella añadió desde Baleares ayer, el tiempo que haga falta. Bueno, pues resulta que ha pinchado en hueso, resulta que no hay por ahora acuerdo para extender los ERTE. Espero que lo haya el lunes o el martes, pero en cualquier caso, decepción para esos 700, 800.000 españoles que están colgados de la brocha, esperando que les digan en qué condiciones, qué porcentaje de sus salarios van a recibir. Ahí hay enormes dudas porque el ministro Escrivá saltó como una fiera cuando le dijeron que, por supuesto, el Gobierno iba a mantener la actual ecuación del 70% de pago de los ERTEs, y dijo, bueno, ya veremos, hay que hacer cuentas, hay que hacer números, porque la situación de caja del Gobierno, del Estado, es muy preocupante y seguramente pues muchos se temen
que la extensión de los ERTEs, cuando se pueda comunicar, llevará una letra menuda que diga pues el pago de los salarios será del 50% y no creo que mucho más. Pero bueno, habrá que esperar acontecimientos. Ojalá esto se hubiera podido cerrar hoy. Espero que se cierre el lunes o martes y ya se lo iremos contando, claro, como es nuestra obligación. Como les tenemos que contar, la negociación de presupuestos, que hoy no ha tenido enormes rangos informativos, pero que sí hay una declaración interesante de Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, que, como van a ver, defiende a cara de perro la exigencia de que Sánchez cumpla con los acuerdos de investidura, los que le llevaron a la Moncloa. Y, bueno, pues ya saben ustedes que Esquerra le dio el mismo portazo que el Partido Popular, aunque el Gobierno lo valore de forma muy distinta. Vamos a escuchar a Gabriel Rufián. No se puede desligar. Tú cuando adoptas, el PSOE adoptó una serie de compromisos, no solamente con nosotros, sino con el resto de formaciones políticas para desbloquear la investidura. Esos compromisos, igual que con nosotros, pues con Bildu, con el PNV, con Unidas Podemos, etcétera, 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 se tienen que cumplir. Pero es que el ABC es de primero de política. Sorprende que nos pregunten siempre, bueno, pero ustedes condicionan. Bueno, nosotros lo que queremos es que se cumplan los acuerdos. Igual que seguramente Unidas Podemos quiere, igual que el PNV quiere, igual que Bildu quiere. En este caso nosotros lo que propusimos y lo que pactamos y acordamos con el PSOE fue una mesa de diálogo y de negociación porque entendemos que no hay otra vía. Bueno, que no va a ser fácil que Esquerra cambie de padecer y desde luego el no de momento es bastante rotundo. Y ahora me gustaría que vieran ustedes, estas son imágenes de ayer, ya les advierto, pero es un paseo fluvial por el Miño que una embarcación de la Armada dio con un señor que es el jefe del Estado, a pesar de que pues, el uniforme y la mascarilla pues, cueste verlo, los vivas y los vítores se oyen perfectamente, es el río Miño, como les digo. Y bueno, pues es un paseo para que ustedes fijen posiciones y se den cuenta que cada vez que sale este hombre a la calle, pues hay una situación, digamos, de gente que le aprecia el papel, el desempeño y que desde luego está contenta. A pesar de eso, el CIS de Tezanos me parece que va a ceder a las presiones de Unidas Podemos para que se consulte a través del Centro de Investigaciones Sociológicas a los españoles el papel que le dan a la monarquía. Una vez más, ya saben que hay un intento de socavar la autoridad del jefe del Estado. En fin, cuando sale a la calle esto es lo que pasa, en el Miño o en el Tajo. Bien, y antes de cerrar lo que es la actualidad estrictamente económica, les tengo que dar cuenta de que será el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, el que decida, probablemente en sentido favorable, la petición de imputación que le ha hecho la Fiscalía Anticorrupción para dos exministros de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, y María Dolores de Cospedal. ¿Por qué? Pues por supuesto espionaje policial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en lo que se conoce judicialmente como Operación Kitchen. La Fiscalía ha pedido esa imputación y ahora, pues en unos días, como suele ser normal, pues el juez seguramente diga que sí, si no es que hay una flaqueza en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco es que sea lo más brillante que tenemos en el panorama institucional, pero bueno, cabe pensar que estos dos exministros de Rajoy tendrán que defenderse de esas acusaciones de supuesto espionaje, presunto espionaje policial al extesorero del PP, al senador que fue Luis Bárcenas. Bien, y hasta aquí el entorno de lo político. Vamos al entorno de lo práctico. Tengo un invitado al que quiero presentar ya inmediatamente, don Octavio Llamas, que se encuentra aquí en el plató. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Don Octavio es presidente de Hospitality Innovation Planet. Correcto. Y fue presidente también de una gran compañía de restauración, de las que podríamos llamar globales, pluriprovinciales y todo eso, Autogrill, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, ¿cómo está en este momento, usted que es un experto en la materia, cómo está el panorama para los que tienen restaurantes, bares o las cadenas de restauración en estos momentos? Bueno, pues la verdad es que a mí me gustaría ser positivo, porque yo generalmente suelo ser positivo, Javier, y suelo ser bastante optimista, pero hay que ser sinceros. A mí me gusta hablar en prosa, que es como hablamos los empresarios, y no en poesía, que es con lo que se destacan los políticos, ¿no? Y francamente el panorama está negro, está muy mal. Si quieres un titular te diría que
lo peor está por llegar. En un símil con respecto a lo que sería el grado de fuerza de un huracán, creo que estamos viviendo ahora, o hemos vivido lo que son tormentas tropicales, creo que vienen vientos huracanados y nos va a llegar un huracán bastante gordo en grado 4, grado 5, de aquí a unas semanas y de aquí a unos meses. Vamos a profundizar en ello. ¿Qué sucede? Pues mira, sucede, pero yo creo que es importante que contextualicemos, porque a veces la gente no entiende realmente el peso de lo que es la hostelería y la restauración de este país. Tú estás hablando de un sector que son 315.000 establecimientos, los cuales en el año 19 facturaron alrededor de 124.000 millones de euros. ¿Esto qué supone? Esto supone más del 6% del PIB. Pero bueno, ¿qué es ser el 6% del PIB? Pues ser el 6% del PIB representa ser el cuarto sector más importante en la creación de riqueza de este país, porque solo el comercio con un 13%, redondeando cifras, el 12% con la industria manufacturera y el 11% con el sector inmobiliario están por encima del peso de lo que representa la hostelería. Y claro, para esos 124.000 millones hablamos de que damos empleos directos por valor de 1,7 millones de personas. Esto es casi el 10% de la población empleada en este país. Lo cual creo que hablamos ya de cantidades considerables, pero si tú le sumas toda la gastronomía, porque te puedes imaginar que los productos no llegan al plato solos, por lo tanto hay una industria agroalimentaria que está detrás que apoya a la hostelería, pero claro, esos productos tienen que llegar a los restaurantes y a los bares, y lo hacen a través de toda una distribución y un sector importante de logística y transporte, y a su vez tienes el impacto que genera el turismo agregado, y por ende total de la hostelería. ¿Qué estás hablando? Del 30% del PIB y de casi 3 millones de personas que están afectadas de una manera u otra con la hostelería. Claro, luego también métele el factor turismo. El turismo es fundamental en este país. Recibimos 84 millones de visitantes hasta el año 19, siendo el segundo país del mundo. Fíjate que para mí somos el primero, porque si somos 46 millones de habitantes y tenemos 84 millones de visitantes, es casi doblar la experiencia. Pero ¿sabes cuántos de estos visitantes venían por la experiencia gastronómica? Un 15%. Y con crecimientos anuales, por esa razón, de crecimientos del 50, 60 y 70%. O sea, solo ya 12 millones de visitantes nos visitaban por el impacto de la economía. Y sobre todo por dos motivos desde el punto de vista gastronómico. Primero, por aquello que es Made in Spain puro y duro, y por la que la gente siempre ha venido a España porque forma parte de nuestra cultura, que es la tapa, el arroz, la cañita, el chiringuito. La sangría. Efectivamente, las copas. Justo, todo eso nos hacía venir. Y esa era una parte de atracción, como también estaba la otra parte, que es toda la cultura gastronómica donde destacamos brutalmente. Mira, te resumo brevemente. Entre los 100 mejores restaurantes del mundo, 13 son españoles. Pero si te vas al top 50, 7 son españoles. ¿Y sabes cuál es el país que más aporta a ese top? España, con 7. Porque Estados Unidos es con 6 y Francia es con 5. Y en el top 3... En el top 10, perdón, hay 3 restaurantes españoles. Esto ya te habla en sí de que somos un motor gastronómico. Es decir, hasta que no asumamos realmente que este país tiene dos industrias brutales, como son el turismo y la gastronomía, no nos daremos cuenta de la importancia. Por eso también es verdad que los políticos, y son muchos años habiendo estado representando en títulos corporativos y en posiciones como presidente de marcas de restauración, presidente del Comité de Hostelería de ECOC, vicepresidente de Hostelería de España, el hecho de que yo nunca he notado, y ahora por supuesto mucho menos, el apoyo de los políticos a entender realmente qué es lo que pasa. Porque tú imagínate, yo te hablo del 6% de la hostelería en el PIB, pero vamos a compararlo con países como Francia o Italia. Italia, la masa, la pizza, la pasta, es solo el 4% del PIB la hostelería. Y en Francia, el reino del queso, del vino, del glamour, del bla, 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 oh, la, la, es también otro 4%. Y otras economías importantes como Estados Unidos, Inglaterra y Estados Unidos es el 3%. O sea, en España, lo que le sucede a la hostelería, si la hostelería se constipa, se resfría muy mucho la economía española. Porque luego también te hago una pregunta. ¿Tú cuánto crees que un español de su renta, estamos siempre hablando antes de la pandemia, gastaba en hostelería y restauración? Te lo digo yo, para que no falles. Alrededor de un 14 o un 15%. ¿Sabes cuál es la media europea? Un 7%. Doblamos el gasto. ¿Por qué? Porque en España salimos, en España vivimos en la calle. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que entonces nos hemos encontrado con un sector que obviamente ha sido muy golpeado, porque es un sector muy frágil, es un sector muy vulnerable. Primero, porque los políticos no lo han cuidado con la suficiente importancia que tienes que darle a este sector. Quizá porque no lo entienden, quizá porque no lo comprenden, quizá porque no escuchan, también porque no es glamoroso. Seamos sinceros, trabajar en hostelería a veces es como, bueno,
Yo siempre le he llamado la tierra de las oportunidades, porque es verdad que cualquiera puede trabajar en hostelería si tiene ganas, tiene ilusión y tiene fuerza. Pero nunca ha sido un sector lo suficientemente escuchado. Y nada más que hay que ver ahora todo el trabajo ímprobo que está haciendo mi compañero José Luis Uizúel al frente de Hostelería España, donde no para de llamar a alertar a la situación que se está viviendo, que es terrorífica. Segundo, también porque esa fragmentación, piensa más de 300.000 locales, es muy difícil que haya corporativismo en ese caso. De hecho, yo cuando era presidente de marcas de restauración, en muchas ocasiones me he encontrado, y te estoy hablando de compañías que tendrían que estar interesadas en ayudar a crear lobby, me decían, ¿para qué hace falta estar en una asociación, Octavio? No lo necesitamos. Craso error. Y eso se paga. Y obviamente eso hace que al no existir un lobby importante no se dé la consideración importante a lo que representa este sector en este país. Y luego, sobre todo, porque lo que es cierto y se ha visto ahora, y por eso estamos tan mal, es que es un sector, como te decía, frágil y vulnerable. Y te voy a decir por qué. 4 motivos. Importantísimo. De esos 300.000 establecimientos, ¿sabes cuánto facturan alrededor del 40%? No llegan a los 200.000. El 30% de los establecimientos son sin asalariados, o sea, es con autónomos. Y no te quiero decir cómo siempre se han encontrado los autónomos de este país tratados. Desamparo. Absolutamente. Pues imagínate cuando un sector muy importante de esos autónomos forman parte del núcleo central de verdad de la hostelería, porque el 70% de los establecimientos no tienen más de 3 empleos. En 2 palabras, son pequeños negocios y en muchas ocasiones familiares. Y luego fíjate, otro aspecto importante que es muy confundido, y esto es muy leyenda urbana, no, es que en la hostelería se gana mucho dinero. ¿Sabes cuál es el beneficio medio de un establecimiento de hostelería en este país? Un 6%. Pero vamos a compararlo con el ratio normal. ¿Cuál es el beneficio medio de un establecimiento en este país de cualquier tipo de negocio en cualquier tipo de sectores? Un 13%. En hostelería se gana la mitad de lo que se gana en cualquier otro sector. Y ahora te sigo con capitalización y por lo tanto con recursos propios. La media agregada en España de lo que representa un negocio es un 50%, en hostelería es un 34%. ¿Y sabes por qué pasan esas dos situaciones? ¿Por qué? Porque el coste laboral que tiene un establecimiento de hostelería es alrededor de un 40% en media nacional, cuando en el resto de los sectores es de un 24%. ¿Eso qué quiere decir? Que la hostelería crea empleo. Y cuando la hostelería crece, se crea empleo y se crea riqueza. Pero como ahora está sucediendo que la hostelería, que atención, es una de las grandes damnificadas y por supuesto una de las grandes perseguidas, porque, ahí me hace gracia y te hago este pequeño paréntesis, no sé por qué ahora nuestros políticos les encanta tomar nada más que medidas de represión y medidas de confinamiento y medidas de reclusión, cuando realmente aquí lo importante son distanciamiento social, las mascarillas y obviamente lo que cada vez nos repiten más los médicos, asemos nuestras manos, asemos nuestros, para que obviamente intentemos evitar el contagio. Entonces, bueno, claro, todas esas cosas suceden. El maremoto, el terremoto o lo que definías al principio que iba a llegar, vamos a segmentarlo. En los pequeños negocios de restauración, esos de carácter familiar, es evidente, no podrán aguantar, tienen unos costes, unos alquileres, unos autónomos, unas electricidades, unos empleados y tal, y si no les ayudan, y no parece, no van a poder aguantar. En las cadenas definidas como tales, en los negocios más extendidos de restauración, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahí lo que va a suceder es, tú necesitas, teniendo en cuenta, mira, fíjate, ya directamente cuando llegó la pandemia y le llegaron las aperturas, hay un 20% de esos establecimientos que ya decidieron primero no abrir. Estamos hablando de alrededor de 50 o 60.000 establecimientos que decidieron no abrir. Yo particularmente, y esto no me gusta decirlo, pero creo que cerrarán alrededor de 80.000 establecimientos entre el año 2020 y el año 2021. ¿Por qué? Tú tienes un problema de liquidez brutal en este tipo de establecimientos. Prácticamente el 50% de los establecimientos no serían capaces de llegar más allá de un mes en lo que es soportar los gastos fijos que representan el coste laboral. ¿Vivían al día? Más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres mantener este sector sano, tú tienes que maximizar los niveles de liquidez a este sector. Y para eso hacen falta de 10.000 a 15.000 millones, atención, dedicados a la hostelería. No crear ICOs donde pueden ir cualquier tipo de empresas cuando los números promedio de una empresa de restauración son inferiores y peores. Por lo tanto, están condenados a no poder sobrevivir. Eso es el primero. Segundo,
Lo acabas tú ahora de comentar, el tema de los ERTEs. Vamos a ver, lo que no se puede tener es un país totalmente expectante si los prorrogamos, no los prorrogamos, los dejamos de prorrogar y en qué condiciones los prorrogamos. A ver, los ERTEs tendrían que ser sine die hasta solucionar una situación que creo que es inédita en nuestra historia, como es esta pandemia. Y eso, porque eso genera tranquilidad, genera estabilidad y genera confianza. Porque tú ahora ponte en manos de un empresario que es hostelero, que tenía 5 empleados, que ahora de pronto, como consecuencia de que decide abrir con toda su valentía, invirtiendo en poner una serie de condiciones higiénico-sanitarias en sus locales para que se cumplan esas normativas que permiten estar en las mejores condiciones y no haya propagación potencial de virus. Porque además, sin tener dinero, invierte, se preocupa. Y ahora de pronto no sabes cuánto tiempo, de qué manera y en qué forma, y cada vez te regulan. Tú necesitas que te alarguen los ERTEs sine die y 2, que te los flexibilicen. De igual manera también con los ICOs, que te flexibilicen el pago. Tercero, y esto es fundamental, lo que no puede ser es, tú me recluyes, yo cierro los negocios, tú me dices que ahora el 50% de la terraza, ahora el 80%, ahora el interior, vale, y entonces yo me adapto. Eso me significa directamente menos ventas. Pero, ¿y los alquileres? El gobierno no ha hecho absolutamente nada para establecer un sistema por el cual se puedan regular los alquileres. Y una moratoria sin más no deja de ser crear una bola futura. Obviamente, si estamos todos en la cadena y una situación compleja, todos tenemos que arrimar el hombro. No puede ser que unos sí y otros no. Y luego, una solución que yo creo que no llego a entender. Todos los países de Europa están intentando potenciar al máximo el que haya ayudas al consumo, ayudas a la demanda, porque la única manera de volver a recuperar todo el terreno económico perdido es que la gente vuelva a consumir. A mí me ha encantado la iniciativa de los ingleses, desde el gobierno, potenciando y financiando el consumo en la restauración bajo la campaña de Eat Out to Help Out. O sea, salgamos a comer fuera para ayudar a los de fuera. Eso en España, yo lo que veo es que no hay absolutamente ningún dinamismo. Nada, no ha habido ninguna medida. Hay un montón de sectores sobre los que no ha habido ninguna medida, pero este es uno de los que es muy llamativo, porque, por ejemplo, Alemania, que está mucho menos por salir y por convertir el bar o el restaurante en parte de su cultura, pues ahí la señora Merkel dijo no, el IVA abajo. Correcto. El IVA abajo para favorecer, pues ayudar a que esos negocios no tengan que cerrar. En Italia, yo siempre lo digo, porque la iniciativa del bono que te da la Hacienda Pública Italiana para que lo puedas gastar, si no lo pierdes, en la industria italiana de la restauración y la hostelería y los hoteles, pues es una iniciativa bien decidida y bien útil, porque claro, no hay ningún italiano que tenga bono que no lo haya gastado, eso está claro. Bueno, pues eso son iniciativas. Aquí es que no se ha hecho nada. Cero. Y mira, yo te digo una cosa, lo has dicho, ya se ha abierto ahí un melón que es 100% necesario, y durante muchos años, cuando yo estaba al frente de corporativismo, siempre se jugaba con que la potencialidad de subir y todo el IVA a la hostelería. Y ha sido algo que se ha utilizado para ir subiendo en los últimos años, recordemos cuando estaba en otro. Este es el momento donde el IVA tendría que reducirse. Este es el momento donde habría que darle la oportunidad a la hostelería para que recuperemos un sector que, Javier, se va a morir, se lo van a cargar y con ello se van a cargar muchísimo empleo. Yo te garantizo que como no haya medidas prontas, como no haya medidas urgentes y como no haya un cambio de 400.000 a 600.000 empleos van a caer. Y eso, ¿sabes qué representa en las arcas del Estado? 5.000 millones menos de IVA. Pero le va a suponer 3.500 de ayudas. Y no te cuento lo que ya no va a ser de contribuciones a la seguridad social. En 2 palabras, empobrecimiento de una sociedad. Creo que ahora es momento de que tengamos al frente de las instituciones personas que empiecen a pensar realmente que hay que dejarse a un lado de encuestas, que hay que dejarse a un lado de colores y hay que pensar en que aquí hay 46 millones de personas, de las cuales en este caso 2 millones directamente dependen de la hostelería, que lo que están pidiendo es ayuda, colaboración, apoyo, soporte, y no se está dando nada. Y el IVA se tendría que reducir drásticamente, además. Tendría que ser un bien fundamental del 4. ¿Qué van a hacer esas cadenas? Hemos hablado de los que están abajo en la pirámide, sí, digamos, el negocio particular, familiar, pequeño, de barrio, lo que sea. ¿Qué van a hacer las cadenas que tienen, las franquicias, las cadenas que están presentes en toda España? ¿Van a poder resistir? ¿Se van a tener que reducir? ¿Qué va a pasar ahí? Pues obviamente, a ver, las cadenas están pasándolo obviamente mal, porque ante todo esto es una crisis de liquidez. De igual manera que los pequeños establecimientos tienen difícil la financiación, no te creas que las grandes cadenas tienen grandísimas posibilidades de financiación. Hay cadenas que han mantenido muchos de sus establecimientos y los siguen manteniendo, tanto en la pandemia como ahora, cerrados. Y muy posiblemente en función de las tendencias.
vamos a ver también muchos establecimientos de cadenas cerradas. De hecho, muchas de ellas están reaccionando. El otro día había una cadena que ya sacaba: oye, abre nuestra franquicia con nosotros, no te cobramos fee de entrada, no te cobramos canon, te apoyamos los primeros meses. ¿Por qué es necesario apoyar? Si no, todos van a sufrir la caída. Creo que de aquí no se libra nadie. Sí, aquel que tenga mayor capacidad porque luego pienso un tema. Y estos son también, y esto va a influir, y fundamentalmente a las cadenas y a todo tipo de establecimientos. ¿Va a cambiar el consumidor después de la pandemia? Obviamente va a haber cambios, porque la propia economía y la propia sociedad está cambiando. Y un ejemplo claro, el teletrabajo. Ahora de pronto hemos descubierto, ya existía, pero ahora hemos descubierto la bestia, que el teletrabajo se puede desarrollar. Y ahora ya se habla de que puede haber un componente híbrido en que lo lógico sea que de 2 días en casa y 3 días en el trabajo o viceversa. ¿Y los menús del día qué va a pasar con ello? Se mueren. La gente no va a estar en la calle. Bueno, ya más, ahí quería yo llegar, porque has empezado diciendo que eras un hombre positivo y a mí también me gusta serlo. Yo me dejo el positivo para el El final. menú del día tiene que transformarse en algo que alguien te lleva donde estás trabajando, sea en tu casa o no sea. El takeaway, entendido como una transformación del negocio, porque ya que deciden ellos por mí el aforo que tengo que tener, pues déjeme usted una alternativa distinta que me permita poner en marcha mi cocina, tener unos ingresos más o menos estables. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Esa es una solución? Mira, como tú me llamas Llama, yo te llamo Horcajo. Horcajo, hay aquí un tema muy importante. Lo que tiene que ya empezar a entender la propia hostelería, en todos los niveles, es que un establecimiento de restauración ya no es un bar, ya no es un restaurante, ya no es una cafetería. Fíjate, te digo, tiene que entender el propio empresario que eso es un centro de producción en el cual se puede producir servicio directo en mesa o en barra o en counter en función de cuál sea el formato que tiene de servicio al cliente. Tiene también que entender que es un establecimiento que tiene que estar pensado para potenciar a la bestia el takeaway, ¿vale? Y por supuesto tiene ya que entender que muy posiblemente del 25 al 30%, si no más, de su negocio será para llevar ese producto a casa. Pero aparte de llevar ese producto a casa, herramientas nuevas es cómo mejoro yo esa experiencia de llevar ese producto a casa. Porque lo que es obvio es que si Mahoma no va a la montaña va a tener que ir a Mahoma. Y obviamente el empresario de restauración lo que tiene que entender es, señores, antes de marzo del 20 teníamos un tipo de sociedad. Olvidemos de la nueva normalidad, adaptación al entorno, etcétera. Lo que sí que es cierto es que hay que hacer profundos cambios, hay que reinventarse y hay que entender que el modelo de negocio va a cambiar íntegramente. Porque es cierto que el ser humano se olvida de las cosas y seguramente dentro de 2 años, cuando confiemos en que esto esté, pues haya vuelto, no se sabe a qué tipo de normalidad, pero los humanos sabemos que olvidamos rápidamente. Pero lo que sí que es verdad es que hay hábitos que se van a quedar. Un ejemplo claro, se habla de que las empresas van a dejar y van a reducir muchísimo el número de los viajes y se va a incrementar, que se ha visto con herramientas que antes no sabíamos de ellas, Zoom, Teams, Jitsi, que antes decías, ¿y esto qué es? Eso se queda. Claramente se queda. ¿Que eso afecta a todos los sectores? Obviamente. ¿Que tú tienes que empezar a saber cómo afectaré y daré servicio a esos sectores? Eso está claro. Porque no olvidemos un tema, y esto es preocupante hasta cierto punto y es donde la hostelería tiene que entrar. Nos han confinado durante mucho tiempo y nos lanzan el mensaje, a veces parece que estás más a gusto en casa. Yo también te digo cosa, creo que en un restaurante se cumplen mejor las normas higiénico-sanitarias para la no contribución de un virus que en circunstancias privadas, familiares o de grupo de amigos. Pero dicho eso, lo que sí que es cierto es que nos han enseñado que en casa se puede hacer mucho ocio, se puede hacer mucho lúdico. La restauración tiene que llegar a esos niveles y ahí es donde tú tienes que darte cuenta que tienes que encontrar bajo esos formatos y bajo esa solución. Muy posiblemente muchos restaurantes van a empezar a ser dark kitchen, donde ya realmente a lo mejor no tienen ni servicio directo al establecimiento. Es más, a lo mejor simplemente es comida para llamar, son corners. Obviamente lo que tienes que hacer es reformular completamente el negocio. Esta es la realidad de hoy día. Bueno, y en eso la verdad es que no hay una guía que te aconseje a cómo reinventarte, y sobre todo en los pequeños negocios. Las grandes cadenas sí saben perfectamente que esto es una cuestión sociológica, que hay que reinventarse, pero los pequeños, pues acostumbrados a su negocio, pues les va a costar bastante entender. Les va a costar, pero mira, por ejemplo, también otro reto importante que hasta ahora la hostelería no lo había asumido, y esto es clave, y es la innovación tecnológica.
hay que realmente ya por fin afrontar algo que el sector no tenía, y en esto las instituciones podrían ayudar, que es la digitalización de la hostelería. Porque si tú quieres llegar al consumidor en casa, vas a tener que llegar de una forma distinta. Piensa un tema, las cartas, yo creo que las cartas han muerto. Las cartas han desaparecido en un restaurante, ya prácticamente todo es QR, prácticamente todos son desde las tablets. Inventa e innova formas distintas. Yo lo que digo, cuando yo no entendía las matemáticas en la universidad, cogía clases particulares. Lo que tiene que hacer el empresario, ya sea más grande o más pequeño, es decir, ahora necesito, Oriéntame. efectivamente, ahora necesito que me orienten, ahora necesito aprender, ahora necesito cambiar. Y eso, tú sabes que lo más difícil de todo es querer cambiar. Pero si tienes la voluntad, si empiezas a entender que tu modelo de negocio tiene que ser totalmente distinto, entonces yo creo que es cuando surgen las realmente oportunidades, porque en la crisis está la oportunidad. Sin duda alguna. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y en unos par de minutos estamos de vuelta porque este es un asunto muy, muy importante para el futuro de España. Estábamos hablando del problemón que tiene un sector estratégico. Se decía antiguamente, España es un país de bares. Bueno, pues España va a quedar de... Alguien también podía añadir ahí y de bancos. En fin, dos sectores que yo no sé dónde nos va a llevar esto. Decía usted antes, don Octavio Llamas, presidente de Hospitality Innovation Planet y antiguo presidente de Autogrill, decía usted que lo peor está por llegar. ¿Hasta dónde pueden llegar las aguas? Mira, pueden llegar a cierre de 80 a 90.000 establecimientos en este país. Pueden llegar, como te he dicho antes, en las peores condiciones a 700.000 empleos que se pierdan. Puede llegar a que este sector pierda aproximadamente unos 55.000 millones de euros en un año. Y puede llegar a que la repercusión de una gastronomía en crisis genere una sensación hacia afuera que el propio turismo, que 12 a 13 millones de personas vienen por la cultura gastronómica española, dejen de venir, imagínate. Perdamos interés en ese territorio. Perdamos un 50% y 6 o 7 millones dijeran de venir por eso. Piensa una cosa, cada turista que viene a España se deja aproximadamente 1.500 euros. Son muchos millones los que están en juego, independientemente de que... ¿Y ahora dónde colocas a toda esta gente? Sí, sí. ¿Que van a ERES? ¿Van al paro? Desde luego. Desde luego, y es un drama para la distribución, y es un drama para los que venden productos agrícolas, y para los que venden carnes, y para los que venden jamones, y para los que venden cualquier tipo de cosas. Vinos, por ejemplo. Correcto. Porque todos esos sectores están afectados por la hostelería. De hecho, el mejor ejemplo es, mira cómo se han unido la FIAP, que es la confederación de todo lo que son las empresas de alimentos y bebidas, junto con Hostelería España, intermediados con el liderazgo de AECOC, para conseguir trabajar por la reconstrucción de la hostelería de este país, porque trabajar por la reconstrucción de hostelería de este país es trabajar por la reconstrucción de este país. Y claro, ahora obviamente esto necesitas también otros agentes, no se pueden hacer solo desde el área empresarial, hace falta hacerlo desde el área política, que es donde obviamente está la llave. Pero la política, ya sabe usted de lo que está pendiente, de perpetuarse en el poder el que lo tiene y de conseguirlo el que no lo tiene. Más que eso no les interesa mucho la cosa. Sí, luego también tiene una cosa que es también muy triste y al final esto yo creo que genera, fíjate, genera inestabilidad y falta de claridad en los ciudadanos, obviamente por supuesto en los consumidores y no te quiero decir en los empresarios. Y es que cuando ahora de pronto las medidas que cada comunidad autónoma toma de forma aleatoria, absolutamente contradictorias una y en otra, que al final lo que no te permite es entender una homogeneidad de criterio, donde existe una claridad de idea. ¿Quién lidera? ¿Hay alguien que está liderando en este país la crisis? Es decir, ¿en manos de quién estamos al frente para tener claro qué es lo que hay que hacer? Atención, para reconstruir lo destrozado. En manos de quién estamos es una pregunta que yo me hago aquí cada día. ¿En serio? Y la verdad es que no es el resultado no es muy bueno, no parece. Pues, don Octavio Llamas, un placer enorme tenerte en el programa. Esta es tu casa. Tennos al día, porque nos preocupa y mucho, pues toda esa gente que está, pues, sin saber qué hacer. Sí, y yo, fíjate, y sí que os lanzo, yo encantado, por supuesto, ya sabéis que me tenéis para cuando queráis, pero muy importante y es un mensaje que sí que pido a los medios de comunicación, que creo que también desarrolláis una labor fundamental, y es, en todos los sentidos hay que procurar eliminar todas las dosis de sensacionalismo, todas las dosis de negatividad y todas las dosis de mensajes que a veces creo que están sobredimensionados, porque creo que es muy importante que todos trabajemos por la educación,
por la información y por la comunicación clara al consumidor. Porque si eso lo hacemos, yo creo que trabajaremos sobre algo que creo que es fundamental, que es la concienciación social. Y eso es lo que también necesitan todos los ciudadanos españoles para entender que también luchar contra el coronavirus del COVID está en manos de todos, no solamente es cierto. Coronavirus es una deformación... Deformación sin haber dicho nada que no tenía que haber dicho. De cerveza mexicana. Señor Llamas, un placer enorme. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto en esta casa. Lo que necesitáis. Bueno, yo les tengo que hacer un recordatorio muy gustosamente, que es no se olviden del Club de Amigos de Intereconomía. Van a ver ahora el teléfono, es fundamental. Estamos a mitad de la batalla porque Napoleón decía que las batallas hasta que no se terminan no se sabe quién las gana. Espero que esta batalla la ganemos nosotros, pero desde luego no la vamos ganando, ¿eh? Para nada la vamos ganando. Ahí está más tranquilo, que se ha ido de vacaciones mi amigo Peter, que nunca. Y aquí la segunda oleada, y vemos que la oposición tampoco nos da confianza de que se esté fraguando algo y estamos nerviosos. Tanto que le ponemos velitas a la Fiscalía o a los jueces a ver si le dan el empujón definitivo a Iglesias y eso produce el terremoto que necesitamos para que se moderen las cosas de la política y para que se hagan propuestas serias de empujar los sectores clave de nuestra actividad. La restauración, como hemos oído antes, el turismo, la agricultura, tantas y tantas activos que tiene este país a los que nos han ayudado y que se está secando la maceta, la planta se muere. Bueno, en eso estaremos a brazo partido como hemos estado durante la pandemia, en la segunda oleada y en el corto interinato, pues también. La cuestión es que necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda y va a ser una ayuda qui pro quo, porque ustedes necesitan de medios de comunicación libres, vamos a decir que valientes, justos en la interpretación de la realidad. Valientes, oiga, otra cosa es que otros sean cobardes, eso deja al valiente, todo depende, como dice el castizo, de según con quién me compares, pero en cualquier caso no es valentía, es dignidad. Dignidad. Y si quieren ustedes apoyar a un medio que se desgañitará hasta el último de nuestros días en decir que quiere saber los nombres y el número de nuestros fallecidos y los de las residencias, tiene una exigencia moral, porque aquí lo que hemos perdido en esta sociedad nuestra es la exigencia moral. Parece que todos estamos a pillar, a ver cómo arreglo lo mío y a no significarnos. No te signifiques porque mandan un zurriagazo a la Guardia Civil y aquí todos toman nota y dicen, oye, estos vienen cesando, Dios mío. Bueno, Club de Amigos de Intereconomía. Llamen, por favor, que por una pequeña cuota van a ayudar a este proyecto y se van a ayudar ustedes mismos. Así es que esto vuelve en beneficio del que invierte una pequeña cantidad en nosotros. Vamos con el gran asunto. El gran asunto no es ni CaixaBank, Bankia, ni el terrible número de 4.000 y pico personas que son nuevos contagiados. El terrible número no es el de fallecidos, 184 nuevos fallecidos en 24 horas. La noticia del día, España es como es la que ahora nos va a dar Juanma Pérez Noya. Muy buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se queda Messi? Sí, se queda Messi. Parecía en las últimas horas, en los últimos días, que se iba a inclinar por quedarse, que iba por lo menos a satisfacer el deseo de la mayoría de los culés. Había mucho miedo en la afición blaugrana de que se pudiera marchar y encima llevando a juicio al club sin dejar una indemnización en las arcas azulgrana. Bueno, pues ha dicho lo que se esperaba, que se queda, pero Xavier ha dejado dardos bastante fuertes contra el presidente Josep María Bartomeu. Bueno, pero contra Novita me atrevo yo, eso no es un oponente. Lo que sí es un oponente es la masa social a la cual le ha venido a contar una especie de milonga playera, que es ¿cómo voy a ir yo a los tribunales contra el club de mis amores? ¿No? Pero aún así, después de leer redes sociales, de ver un poco las primeras reacciones, creo que la masa social culé, no en general, sino que el aficionado azulgrana, por lo menos por el sentimiento de alivio que hoy tiene, está más o menos contento. Cree que evidentemente Messi se ha podido... queda. Exacto, y porque aunque se haya podido equivocar en las formas, dice, bueno, pues mira, es que el erial que esperaba la próxima temporada en el Barça sin Messi, pues era bastante importante. Ya lo va a ser, posiblemente, aun quedándose el argentino, que si encima se hubiese ido. Y escuchando a Messi, parece muy claro que la principal razón por la que él se iba era esa,
que no ve proyecto en el Fútbol Club Barcelona, lo dice textualmente, dice la Champions es prácticamente imposible ganarla o asegurar que la vas a ganar todos los años, lo que no puede ser es que no se compita. Bueno, ellos llevan 5 sin ganarla, ¿eh? Quiero recordarte, ya es un recuerdo lo de ganar lleva la Champions en Barça. una en 9 años, para ser Madrid exactos. en 5 años lleva 3, ¿no? 4, los últimos 6 años, desde el 14... Es que no llevo muy bien el tema del fútbol. Bueno, ¿escuchamos a Messi? Sí, vamos a escuchar exactamente las palabras por las cuales ha justificado que enviase un burofax al Barça para pedir su salida. El burofax era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, él todo el tiempo diciéndome, bueno, eso hablaremos, que no, que esto, que el otro. Y bueno, era como que siempre lo mismo, era por decirlo de alguna manera, que no me daban bola a lo que le estaba diciendo. Entonces, mandar el burofax era de alguna manera comunicarle y hacerlo oficial al club que yo no iba a seguir en el club, que había quedado libre y que la opción del año que tenía opcional no le iba a usar. Bueno, vamos a ver, lo primero es que le gusta decir de alguna manera, eso está claro. Lo segundo, que es lo más largo que le he oído a Messi desde que le conozco. Y lo tercero, que da la sensación de que ha bajado del avión de Aerolíneas Argentinas esta mañana, porque, bueno, un poco le ha quedado de la manera de resolver estas cosas aquí. Confuso hasta decir basta. No me he enterado de lo que quiere decir Messi. Bueno, él evidentemente donde sabe hablar es en el terreno de juego, fuera le cuesta un poco más, no es una persona muy expresiva, pero lo que ha venido a decir es, llevo todo el año, por cierto hay que felicitar a los compañeros de Goal.com, que son los que han hecho esta entrevista, Rubén Uría en concreto es el que le ha entrevistado, y a él le ha dicho eso, yo llevo todo el año diciéndole a Bartomeu, no soy feliz en el Barça, ni entrenando, ni por todo lo que se mueve alrededor del club, ni jugando, porque creo que no podemos competir por ganar la Champions, y creo que además no lo vamos a hacer el año que viene. Por tanto, en mi contrato pone que al final de esta temporada yo soy libre para decidir mi destino, me quiero ir. ¿Qué es lo que explica? Bartomeu lleva todo el año, pues hablando claro, dándole largas. Bueno, sí, ya lo vamos viendo. Y por esa tragedia del coronavirus, por esta pandemia, esta temporada, que en principio iba a haber acabado a principios de junio, se ha pospuesto. En su contrato figuraba como cláusula que él tenía que avisar antes del 10 de junio que se iba. ¿Qué pasa? Que a raíz de esta pandemia los tiempos cambian, todo se retrasa y evidentemente él lo dice. Yo no puedo avisar a mitad de temporada, el 10 de junio, cuando aún nos estamos jugando todos los títulos, que me voy. Aunque off the record, fuera de los trámites oficiales, ya se lo ha dicho el presidente, una vez acaba la temporada, a los 2 días de la debacle ante el Bayern, él sí se lo comunica con un burofax, pero ahí es cuando Bartomeu se agarra a oye, tenías que haberme dicho antes del 10 de junio, y Messi en esa tesitura ve que no puede ir a juicio. Él lo justifica en que no quiere hacer daño al club. Seguramente él no quiere ir contra el club de su vida, pero también hay otro argumento. Xavier, si él unilateralmente se va y pide el transfer a la FIFA, que se lo concede posteriormente, tendrían que ir a juicio y ningún club va a fichar a Messi arriesgándose a un juicio en el que puede perder. Vamos a hablar de las verdades. Las verdades es que esto lo dinamita el 8-2 del Bayern. Una verdad. Segunda verdad, él lo ha intentado, pero nadie se atreve. Nadie se atreve, ni Guardiola, ni el Inter, ni nadie se atreve. Y como nadie se atreve, pues estos son, como dicen en Cataluña, habas contadas, ¿no? Ha vuelto al redil y ahora, pues, hombre, yo no tengo dudas sobre la profesionalidad y seguramente tendrá un desempeño tan torpe o tan hábil como el que tuvo el año pasado. No creo que esté ya para ser aquella gran figura que fue. De modo y manera que la crisis en el Barça continúa. Sí, y es que él se agarra a esa argumentación. Hoy por la mañana su padre y representante, Jorge Messi, divulgaba un comunicado preparando un poco el terreno, en el que venía a decir que la versión de la Liga de Javier Tebas, que hace unos días dijo que Messi, si se quería ir del Barça, tenía que pagar la cláusula de 700 millones, pues que no era cierto, que en realidad esa cláusula por la cual él estaba obligado a continuar en el club, si antes del 10 de junio no hacía oficial que quería irse, había caducado y por tanto era libre. Sin embargo, dice, como tendríamos que defenderlo en un juicio y ahí no nos la queremos jugar, me quedo en el Barça. Bueno, Juanma Pérez Noya, que es un madridista, digamos que acérrimo, está muy contento porque si se queda Messi, la expectativa del Barça va a ser una expectativa descriptible, ¿no? Bueno, por decirlo con acento argentino, ¿no? En fin, que muy bien y muy pronto, le dijo la tonta al tonto y que ahí se queda la cosa, aquí no ha pasado nada, ha dado para enormes titulares y páginas y no sé qué, pero al final se queda Messi en el Barça y todo sigue como hasta ahora.
Y por cierto, Bartomeu también se queda porque no convoca elecciones, ¿no? Él está obligado a irse al final de esta campaña, todavía no hay fecha para las elecciones, pero entre marzo y mayo, ahí será cuando lo defina. Quiero recordarte que dijo, si Messi se queda, yo me voy. No, dijo, si Messi públicamente dice que para yo quedarme en el Barça te tienes que ir, lo que pasa es que él públicamente no lo ha hecho. Bueno, pero ahí no ha puesto esa condición. Ahí está la masa social que lo pide a voces. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me alegro porque en el fondo pues no deja de aportar caché a la Liga Española. Eso ¿no? sí. Que esté Messi o que se vaya al Manchester, pues no es lo mismo, ¿verdad? Y bueno, estamos ya en la recta final, vamos al pulso económico. En apenas unos segundos, sin solución de continuidad, pasaremos por una fase de unos cuantos anuncios publicitarios de los que nos sentimos plenamente orgullosos y luego al pulso económico.